Bendito sea el Señor. Marcela Sepúlveda, muchas gracias. La saludo porque no tengo la bendición de conocerla. Así es que dice, soy amiga de Selena y leo y por fin puedo escucharlos. Creo y amo con todo al Dios porque siempre ha estado con nosotros y nos ha cuidado. Y tengo mucha fe que vamos a salir de esto porque nunca es mayor la prueba que la bendición. Amén. Qué lindo, hermoso, Marcela. Dios te bendiga mucho. Qué bueno que puedas estar en contacto con nosotros. Hoy día tenemos, querida Marcela, un programa muy especial. Estamos tratando temas de escatología, es decir, temáticas que tienen que ver con los eventos del futuro. Así que yo desde ya les invito a que ustedes hagan preguntas. Ya se los he anunciado desde en el chat de la radio, como lo hizo nuestra estimada amiga y hermana Marcela, como asimismo también en el WhatsApp. Me es más cómodo en todo caso leer las preguntas y las opiniones desde el chat del programa. Así es que, hermanos amados, espero que hoy día sea un programa bendecido. Desde ya les ruego que pongan toda su atención, porque el tema que vamos a tratar hoy día no es un tema fácil de digerir. Ahora, con esto no estoy diciendo que sea imposible. Así es que, hermanos amados, la idea es que usted ponga mucha atención de tal manera que el contenido que vamos a verter hoy día a través de las señales de esta radio online sean del todo comprensibles para ustedes. La semana pasada, el programa pasado del día miércoles hicimos una introducción a la escatología. Hicimos algunas definiciones importantes de qué es lo que entendemos nosotros por escatología. Explicamos que la escatología se corresponde a la parte de la teología sistemática que trata de los eventos futuros y de las cosas que están por venir. Así que, hermanos amados, mucha atención, harta orejita, porque lo que vamos a ver hoy día es importante y como es un tema que a veces provoca algunos desencuentros, desde ya les comento que la motivación, lo dije también el día miércoles, que la motivación de este programa no es otra cosa que bendecir. Y en algunos de los puntos que yo eventualmente toque, es probable que no estemos de acuerdo. Y usted hágamelo saber, y si tiene buen fundamento bíblico también para hacerme saber que puedo incurrir en un error involuntario, ciertamente, pueda también resarcirlo y hacer las aclaraciones del caso y las disculpas si efectivamente cometí un error que contravenga lo que la palabra señala respecto a este tema tan importante como es la escatología. Así que saludamos también a nuestro hermano Fernando, que está en sintonía. Bendiciones, querido Fernando, el Señor te bendiga mucho. Así que ahí está diciendo que se va a conectar de inmediato. Saludamos a Selena, saludamos a Berito, a Leo. Gracias, así que me faltan algunos hermanos ahí que generalmente están también como auditores fieles, como mi hermana Natacha también, que está conectada con nosotros. Y tengo en mi teléfono un mensaje que dice, ok, conectado pastor, pero no logro distinguir, voy a mirar con mucho cuidado. Ya sé quién es, sí, perdón, es que son como dos teléfonos. Bendito también, hermano Leo, así que todos bienvenidos hoy día. Vamos a tener un programa interesante. Quiero hacerlo lo más interactivo posible, de tal manera que cada uno de nosotros pueda hallar verdades en la palabra como las he hallado yo también. Y antes de empezar, quiero que por favor escuchen esta hermosa alabanza, Pedro, del dúo Sal. Así es que pongan atención porque es una alabanza muy bonita, con mucho cariño para ustedes. Así es que oreja nuevamente para quienes nos están escuchando. Conocido por la gente, carpintero, hijo de José, de María y sus hermanos, que nunca me conocieron. Mayormente despreciado
despreciado por hablar tantas verdades que ni un hombre haya contado. Sinceridad brota de él. Recién venía la mañana, grito en la orilla, algo les falta. Pongan sus redes sobre el alba, de algún modo me creerán. Y yo miraba que las redes ya no podían tantos peces. Nadé para mirar al hombre, de lejos le reconocí. Y es mi vida como una roca, prisionero de las gaviotas, sobre botes en madrugadas, excavando el fondo de las aguas. Yo sabía que él era Jesús. Y hace tanto que lo sigo, en 3 años pude conocerlo. Muchas cosas me ha mostrado que nunca antes comprendí. Me dijo que le negaría. Yo me volví y le dije te amo, y en este instante estoy llorando. Por cierto le negué también. ¿Dónde estaban buenos amigos? No me olviden, pues volveré. Todo ha sido porque les amo. He mirado el mundo y sus afanes, y a Jesús no puedo olvidar. Y es tan frágil nuestra vida, como nubes que se alejan. Se ama tanto que se queda en ti. He mirado el mundo y sus afanes, y a Jesús no lo puedo olvidar. Y a Jesús no lo puedo Sí, hermanos, vamos a salir de esto, vamos a salir de este problema que estamos viviendo, esta pandemia que ha castigado a la humanidad toda, y siempre confiando en el Señor, siempre confiando en Él, esperando en Él. Nuestras fuerzas, nuestras esperanzas tienen que estar cifradas en Él. Él tiene todo bajo control. Confesamos la total soberanía de Dios, y en tanto creemos en la soberanía de Dios, también asumimos que todo está bajo el control total y absoluto del Señor. Así que todos bienvenidos, el Señor les bendiga, y vamos entonces
a entrar en lo que el Señor nos va a hablar hoy día. Señalamos que en el programa anterior dimos una miradita general a la escatología, hicimos algunas definiciones para tener una mayor comprensión de esta parte de la teología sistemática. Y bueno, a modo de resumen, hermanos amados, hemos de señalar que la escatología, vuelvo a decirlo, es la doctrina de las últimas cosas. ¿Cierto? La escatología se divide en escatología general e individual. La escatología responde preguntas tales como: ¿dónde van los creyentes cuando mueren antes del juicio final? ¿Sabe usted dónde van los creyentes? ¿Dónde están los creyentes? ¿Dónde están nuestros familiares que han muerto en Cristo? ¿En qué lugar se encuentran hoy día? ¿Se ha preguntado usted eso? Bueno, eso responde a lo que la escatología se refiere, y el ámbito que respondería a esta pregunta es la escatología individual. Esto con el objeto de facilitar el estudio bíblico. Otra pregunta que también responde la escatología: ¿dónde van los incrédulos una vez que han sido juzgados por el Señor? ¿Creemos nosotros los evangélicos en el purgatorio? ¿Creemos nosotros en una antesala al cielo o al infierno, como lo señala el catolicismo romano? Bueno, eso es un tema que me imagino que usted tiene claro. Ni siquiera me voy a dar el tiempo de responderlo, porque no podría yo creer o esperar que hubiese un creyente que creyera en el purgatorio. Hablo de un creyente protestante, evangélico. Otra pregunta en el ámbito de la escatología general: ¿cómo será la segunda venida de Cristo? ¿Alguien sabe en qué momento viene Cristo? Bueno, en el programa recién pasado vimos los fiascos históricos que se han dado en razón de aquellos que se han aventurado a dar una fecha probable, no probable en realidad. Muchos sostuvieron a rajatabla que Cristo venía en esta fecha. De hecho, los testigos de Jehová tienen también anotado en su historial errores que han acometido producto de aventurarse a dar fechas respecto de la venida de Cristo. La escatología, lo vuelvo a decir, lo mencionamos, es ante todo esperanza. Esperanza en las promesas hechas por Cristo respecto de nosotros, y se van a cumplir, hermanos amados, indefectiblemente. Todo lo que el Señor nos ha prometido en su palabra se va a cumplir. Si Él dijo que iba a preparar moradas para nosotros, nosotros creemos entonces que Él irá a preparar moradas para nosotros. Todo esto entonces lo estoy señalando en el ámbito introductorio respecto al estudio que vamos a abordar hoy. Entonces, hay un tema particularmente, hermanos amados, que ha dividido a los teólogos y que ha sido motivo de grandes controversias, e incluso entre los hermanos de distintas denominaciones, en los diversos foros teológicos que de pronto están en el internet. Y vamos a entrar en la temática del estudio de hoy, y para ello quiero comenzar leyendo y tomarlo como una base bíblica, desde donde vamos a desarrollar toda una ponencia respecto de este tema de la escatología. Estos del 4 al 9, estos 5 versículos que voy a leer, hermanos amados, han generado escuelas. Estos 5 versículos que voy a leer, hermanos amados, han sido motivo de enfrentamientos teológicos, algunos muy álgidos, otros mucho más amigables, y estos últimos que he visto yo por internet han sido bien cristianos, por decirlo de una manera. Lo que sí critico de quienes se aventuran a discutir estas distintas escuelas es que no se han tomado la molestia de aclararle a los hermanos o partir con elementos más simples para dar una mayor comprensión a quienes de pronto están en calidad de oyentes o auditores respecto de las temáticas escatológicas. Vamos entonces a Apocalipsis 20, del 4 al 9, señala lo siguiente. ¿Está atento, mi hermano amado? Dice así: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y aquí entonces comienza a decantar el tema que vamos a tratar hoy día. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos.
sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Aquí hay varios elementos que uno puede ir desgranando. Desgranando decimos acá en Chile, cuando uno está como abriendo porotos o frijoles, como se dice, ¿verdad? Hay muchos elementos, pero si usted se fija y pone atención al texto, aquí se mencionan 1000 años. 1000 años, y desde ahí se desprende entonces lo que se conoce como el milenio. El milenio corresponde entonces a 1000 años. Y estos 5 breves versículos que hemos leído han sido, como dijimos, motivo de debates acalorados y del surgimiento de escuelas escatológicas, las que daremos ciertamente a conocer a continuación de nuestro programa. Entonces, hermanos, la segunda venida de Cristo está estrechamente relacionada al milenio. Vamos a definir entonces milenio como un periodo de 1000 años, los que algunos suponen que son simbólicos y no literales. Es decir, la primera pregunta que tenemos que desentrañar entonces es si estos 1000 años que menciona Apocalipsis 20 son reales o simbólicos, son literales o simbólicos, o son alegóricos, ¿verdad? El lenguaje de Apocalipsis es un lenguaje altamente simbólico, y algunas cosas que nosotros hemos dado por sentadas, y la verdad que se han elaborado algunas teorías muy curiosas respecto al contenido de Apocalipsis, el número de la bestia, la caída de la Gran Babilonia, el anticristo, el dragón. Siempre se le han dado algunas lecturas que yo me atrevería a decir con el mayor de los respetos son mucho más fantasiosas que reales. Por lo tanto, hay que poner especial atención respecto del lenguaje de Apocalipsis, que es altamente simbólico, y también poner atención en las características de la apocalíptica hebrea. Apocalipsis siempre en los seminarios teológicos se estudia en armonía con el libro de Daniel. Por lo tanto, hermano, durante el milenio, dice el texto, se suscitarán algunos hechos a los cuales nosotros debemos poner atención. Dice entre el versículo 4 y el 5, dice, en donde dice que algunos volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Justo antes de esta afirmación, leemos, hermanos, que un ángel descendió del cielo y atrapó al diablo y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran entonces los 1000 años. Entonces, lo primero que tenemos que desentrañar es si estos 1000 años son simbólicos o literales. Entonces, hermano, para ir achicando el área de lo que quiero comunicar hoy día, la venida de Cristo será, abro signo de interrogación, antes del milenio, después del milenio, o no existe tal milenio y es solo un periodo de la iglesia que culmina con la segunda venida del Señor. Repito entonces las preguntas que me formulo respecto de Apocalipsis capítulo 20 y la mención que hace el apóstol Juan del milenio. ¿Cristo va a venir antes del milenio, después del milenio, o no existe tal idea de milenio y es solo el periodo de la iglesia que culmina con la segunda venida de nuestro Señor? Por lo tanto, para entender y conocer con certeza, no sé con qué grado de certeza, dada que la escatología no nos ofrece muchas certezas tampoco, pero para por lo menos tener una idea refinada y que tenga un fuerte sustento escritural. Debo mencionar que lo que estoy haciendo yo en este estudio es solo una pincelada. Estoy llamando su atención de tal manera que usted se motive a seguir estudiando con mayor profundidad estos temas. Por lo tanto, entonces, amados hermanos, la pregunta es, respecto a la segunda venida de Cristo, ¿es antes del milenio, después del milenio, o no existe tal idea de milenio
y vuelvo a señalar, es solo el periodo de la iglesia que culmina con la segunda venida de nuestro Señor. ¿Qué piensa usted, hermano amado? ¿Cuándo viene Cristo? Usted, al decidir entonces respecto de una de estas interrogantes que yo planteé, usted inmediatamente está tomando parte de una escuela escatológica, que son tres. Las voy a mencionar para que después también profundicemos en cada una de ellas. Pues bien, respecto de la segunda venida de Cristo y del milenio, existen algunos hermanos que se acogen a la idea de un premilenialismo. Esto quiere decir que la segunda venida de Cristo se llevará a cabo antes del milenio. Pre es un prefijo antes, premilenio. Por lo tanto, los hermanos premilenialistas creen que Cristo vuelve en la segunda venida antes del milenio. Y existe el contrario de esta ponencia, que son los postmilenialistas. ¿Cierto? Posterior. Según estos, la venida de Cristo será después del milenio. Y existe una tercera escuela que se denomina amilenial, es decir, sostiene que no hay milenio literal. Por eso que la pregunta primera que yo formulé, en la segunda pregunta hablo de que hay algunos entonces que suponen que no hay tal milenio y que el periodo de la iglesia desde la ascensión de Cristo o desde la predicación de Cristo va a terminar entonces con la segunda venida de nuestro Señor. Por lo tanto, es un milenio que no necesariamente son 1000 años. Estas son las escuelas clásicas, pero hay que mencionar que existe una escuela escatológica que es de corta data, tiene aproximadamente 200 años a lo sumo, y se denomina, hermanos amados, premilenialista dispensacional. Entonces existen las tres escuelas: premilenialista, postmilenialista, amilenialista, y existe una. Las que yo mencioné son antiguas, uno las puede rastrear hasta los padres de la iglesia, hasta San Agustín, la generación posterior a la edad apostólica me refiero. Entonces surge aproximadamente hace 200 años el premilenialismo dispensacionalista. El dispensacionalismo es una forma de ver la historia de la Biblia a través de distintas dispensaciones. Es como un recurso hermenéutico. ¿Qué es lo que es la hermenéutica? La ciencia bíblica que trata de el sentido, significado que tiene la palabra del Señor. Ahora, esta escuela, la premilenialista dispensacionalista, es una postura que difiere radicalmente de las otras. Es muy distinta y hablaremos entonces con detalle de cada una de ellas. Entonces, la segunda pregunta, dado que ya mencionamos cuáles son estas tres escuelas, las mencionó de nuevo como buen profesor. Dijimos entonces la premilenialista, aquellos que sostienen que Cristo viene antes del milenio; la postmilenialista, que sostiene que Cristo viene después del milenio; y una tercera escuela que se denomina amilenial, que sostiene que no existe tal milenio. Vamos a profundizar sobre eso en un momento. Si hay preguntas y las pueden hacer a través del chat de la radio o a través del WhatsApp personal, tenga la mayor libertad de hacerlo, hermanos amados, porque la idea es que cada uno de ustedes queden totalmente claro con esto. Y mencionarles también que este programa queda alojado por defecto en YouTube y de la misma manera en Spotify, para quienes quieran posteriormente profundizar sobre este estudio acerca de la escatología. Ya me están haciendo algunas preguntas. Vamos a dar un poquito de tiempo para la exposición, quería Marlene, y vamos a responder las preguntas. ¿En qué creen estas escuelas? Vea todo lo que se formula respecto a estos 4 o 5 versículos que leímos en Apocalipsis 20. Los hermanos que creen en la posición premilenialista señalan que Cristo volverá entonces antes de la inauguración del milenio, y señalan que mientras más se acerca la iglesia al fin de todas las cosas, vendrá sobre la tierra un periodo de gran sufrimiento y tribulación. La escuela premilenialista es, yo diría, una de las escuelas que tiene mucha cabida en el mundo evangélico hoy día, y que cuando se analiza la escatología siempre se toman como referente este tipo de conceptos que son propios de esta escuela. Cuando concluya este periodo de, y voy a decirlo, de profundo dolor humano,
porque se habla de una gran tribulación como nunca antes se había visto. Entonces, cuando termine este periodo, Cristo volverá a la tierra para establecer un reinado milenial, es decir, de 1000 años. Los creyentes, sostienen estos hermanos, que hayan muerto resucitarán y reinarán con Cristo durante estos 1000 años. Quiero citar al teólogo español, no muy bien ponderado por muchos, el hermano Francisco de la Cueva, cuando se refiere en su libro Escatología acerca del premilenialismo, señala lo siguiente: en general, dice él, admite el milenio como un periodo literal de 1000 años, durante los cuales el Señor Jesucristo y sus santos con él reinarán sobre la tierra en completa paz y prosperidad. Pero antes de este periodo, tal como mencioné hace un momento atrás, va a haber un periodo de grandes quebrantos humanos, lo que se conoce como la gran tribulación. ¿Creen ustedes, hermanos, en la gran tribulación? ¿Qué piensa usted al respecto, hermanos amados? Ya tengo algunas preguntas aquí que las vamos a responder. Los hermanos premilenialistas, es decir, aquellos que sostienen que Cristo viene antes del milenio, asumen que habrá un periodo de terrible tribulación que asolará todos los rincones de la tierra y a la humanidad completa, y que tendrá una duración de 7 años. El diccionario bíblico ilustrado define este periodo como un breve periodo de terribles juicios y que precederá inmediatamente a la gloriosa venida del Señor y coincidirá con el reinado del anticristo. La expresión gran tribulación proviene de Apocalipsis 7:14, pero las profecías hablan frecuentemente de la época de incomparable angustia que pasará a la humanidad antes del final de los tiempos. Y esto asusta mucho a la gente, La gente se siente muy atemorizada cuando ve esto. Es decir, piensen ustedes que el Señor menciona que esto es solo principio de dolores. Solo principio de dolores. Por lo tanto, el mal que viene sobre la humanidad desde la perspectiva de nuestros hermanos premilenialistas, de verdad que podría causarnos depresión desde ya. Y lo que estamos viviendo y lo que hemos vivido es solo una mera introducción histórica a lo que se va a desatar sobre el mundo. Fíjese que Jesús, hablando no solo de los sufrimientos de Jerusalén en el año 70, Mateo capítulo 24, sino especialmente en el tiempo que precederá su retorno, dijo, por favor, ponga atención, Mateo 24:21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Vaya, ¿le produce un poco de temor? Miren, sigamos entonces escarbando un poquito. Respecto a este concepto de la tribulación, existen entonces, dentro de la escuela premilenialista, podemos subdividir en 3 escuelas. Hay algunos hermanos premilenialistas respecto a la tribulación que son pretribulacionistas. ¿Qué quiere decir esto? Sostienen estos hermanos que la iglesia será arrebatada antes de que comience la gran tribulación. Esta es la posición mantenida por la mayoría de los premilenialistas. Ellos creen que antes que se desate este mal que va a sobrevenir sobre la humanidad, Cristo lleva a su iglesia. Por lo tanto, son premilenialistas, pretribulacionistas, es decir, creen que Cristo viene antes del milenio y se lleva a la iglesia antes de la tribulación. ¿Estamos entendiendo, por favor? Quiero saber si estamos entendiendo este programa, porque yo les mencioné que no iba a ser muy fácil de digerirlo, pero le aseguro que cuando usted se vaya compenetrando con este tema y familiarizándose con los conceptos, va a ser mucho menos problemático de comprender. Existe también una posición entre los hermanos premilenialistas que son medio tribulacionistas. Opinan que la iglesia será arrebatada a la mitad de estos 7 años, interpretando la mitad de las 70 semanas de Daniel. Es decir, antes de los 3 años y medio, durante los cuales será notoria y más virulenta la persecución suscitada por un anticristo, que asumen que es una persona, la iglesia será entonces levantada en la mitad de este periodo. Por lo tanto, ellos son medio tribulacionistas, es decir, la iglesia en este periodo de 7 años, antes que se desencadene en manos del anticristo esta persecución mortal contra la iglesia,
Cristo, en los 3 primeros y medio años de estos 7, será entonces la iglesia llevada hasta el reino del Señor. Y finalmente están los post-tribulacionistas. Afirman que la iglesia será arrebatada al final de la gran tribulación. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que hay algunos hermanos premilenialistas que creen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Es decir, todos los males que se van a desencadenar sobre la humanidad, la iglesia los va a pasar. Algunos toman como base bíblica Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción. Y también Mateo 24:40. El uno será tomado, el otro será dejado. La una será tomada, la otra será dejada. Ninguno de los dos lugares da pie para afirmar que el arrebatamiento tendrá lugar después de la tribulación. Vamos a ver el concepto de arrebatamiento. De plano ya pregunto, ¿el arrebatamiento es lo mismo que el rapto de la iglesia? ¿Está atento, hermano? Pregunto de nuevo, ¿el arrebatamiento es lo mismo que el rapto de la iglesia? Fíjese que la base bíblica que utilizan algunos por Mateo 24 respecto de, Juan 16:33, el concepto de aflicción, la palabra que Jesús utiliza, el tilipsis, aflicción, es una aflicción relativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que el lenguaje del griego original nos hace suponer que esta base bíblica de Juan 16:33 de aflicción es una aflicción dulce, por decirlo de alguna manera. Es una aflicción menos terrible respecto de la que menciona el Señor en 24:21, Mateo, donde señala que el mal que se va a desatar, que no ha existido nunca antes, será absolutamente terrible. Entonces, resumo, los hermanos premilenialistas que creen que Cristo viene antes del milenio, también ellos tienen 3 escuelas, una subcategoría en que ellos, pues algunos creen en que la iglesia se irá antes de la tribulación, otros creen que se irá en medio de la tribulación y otros finalmente creen que se irán después de la tribulación. Según el punto de vista premilenialista, al final de los 1000 años Satanás será liberado del abismo y reunirá sus fuerzas con muchos incrédulos que se han sometido externamente al reinado de Cristo, pero que dentro de sus corazones están siempre en estado de rebelión contra Dios. Satanás entonces reunirá a esa gente rebelde para luchar contra Cristo, pero serán derrotados definitivamente. Hermanos amados, es un tema denso, ¿cierto? Escuchemos una alabanza para que sigamos un ratito más con este estudio. Nos va a hacer bien. Antes de que caiga
gracias a Marcela que está participando activamente en el chat de la iglesia. Gracias Marcela por las opiniones. Las vamos a leer y bueno, cualquier duda que pueda eventualmente quedarle la vamos a despejar. Para eso le puedo dar mi número de teléfono para que usted pueda llamarme si gusta. ¿Cómo están, hermanos? ¿Están todavía ahí todos? ¿Sí? Seguimos entonces. ¿Qué sostienen además los hermanos premilenialistas? Que Cristo entonces resucitará de los muertos a los incrédulos que han muerto en toda la historia, y estos comparecerán ante Él durante el juicio final. Después que haya tenido lugar el juicio final, los creyentes entrarán en el estado eterno. Como señalé, esto es solo una mera pincelada de lo que creen estos hermanos, y siempre se puede profundizar al respecto, pero claro, esto depende entonces, hermanos, del interés que ustedes tienen respecto de lo que yo estoy enseñando, que es muy modesto, y que pueda despertar en ustedes el interés. El premilenialismo siempre tiende a aumentar su popularidad cuando la iglesia sufre persecución. ¿Se han fijado? Cuando comienzan a suscitarse males naturales, y además del mal moral que hay en el mundo, es decir, la gente que actúa de forma perversa, esta escuela escatológica toma mucha fuerza, ¿verdad? Entonces, cuando el mal aumenta, entonces todos creen que estamos entrando entonces en este periodo de la tribulación. Pero eso es una forma de ver la Escritura. ¿Qué piensan los postmilenialistas? Ahora veremos. Mire que totalmente distinto a lo que sostienen los hermanos premilenialistas. Según esta creencia postmilenialista, el progreso del Evangelio y el crecimiento de la iglesia aumentarán gradualmente, de modo que una proporción cada vez mayor de la población del mundo será creyente. Se da cuenta que es totalmente distinto. El postmilenialismo es mucho más esperanzador que el premilenialismo. Como resultado, dicen ellos, recuerden que aquí estamos obviando el referente bíblico, porque lo podemos hacer para otro programa, dado que no nos alcanzaría para analizar el texto. Solo estoy mencionando las ideas generales. Como resultado, entonces, de esto, habrá influencias cristianas significativas en la sociedad. La sociedad funcionará más y más de acuerdo a las normas de Dios, y gradualmente tendrá lugar sobre la tierra un periodo milenial de paz y de justicia. Este milenio, dicen los hermanos postmilenialistas, durará por un periodo largo de tiempo, que no necesariamente son 1000 años para ellos, 1000 años literales, puede ser más, puede ser menos. Y finalmente, al final de este periodo, Cristo vuelve a la tierra, los creyentes y los incrédulos resucitarán, tendrá lugar el juicio final, y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, y entonces entraremos todos, los salvos evidentemente, a este estado eterno. La característica primordial del postmilenialismo, que es mucho más optimista respecto del poder del Evangelio para cambiar vidas y producir mucho bien en el mundo. La creencia, ¿cierto?, en esta idea postmilenaria tiende a aumentar en tiempos cuando la iglesia está experimentando un gran avivamiento, cuando hay ausencia de guerras, cuando no hay conflictos de carácter internacional o interno en las naciones, y cuando parece que se está haciendo un gran progreso para superar el mal que ataca al mundo. Entonces la gente, muchos creyentes toman esta posición postmilenaria. Es decir, si usted compara inmediatamente el concepto premilenial respecto del postmilenialismo, se da cuenta inmediatamente que el postmilenialismo es mucho más esperanzador. La propuesta teológica que hace esta escuela escatológica es mucho más esperanzadora. Lo que ocurre, hermanos amados, es que nosotros solo hemos aprendido una escuela escatológica. Esa fue con la cual nos formaron a nosotros, y en muchos casos nos desinformaron respecto a lo que la Escritura dice en relación a los eventos del futuro. Entonces nos toca ahora abordar qué es el amilenarismo. Bueno, a esta noción entonces se le llama amilenarismo, porque sostiene que no habrá milenio, puesto que los amilenalistas creen que Apocalipsis 20 está cumpliéndose ahora. Entonces los hermanos amileniales dicen, no hay 1000 años, lo que se está viviendo es ahora, este es el milenio. Ahora, desde la predicación de Cristo hasta ahora han transcurrido más de 2000 años, pero para los amilenialistas este es el milenio. No se puede, según ellos, saber la duración exacta de la época de la iglesia,
y la expresión 1000 años simplemente es una figura retórica de dicción para denotar un periodo de tiempo muy largo en el que los propósitos perfectos de Dios se realizarán. Entonces, los hermanos amilenaristas dicen, no, la verdad es que no creemos que exista un milenio propiamente tal. Desde el punto de vista de estos hermanos amilenaristas, el periodo presente de la Iglesia continuará hasta que Cristo retorne. Cuando Cristo vuelva, habrá una resurrección de creyentes e incrédulos. Los cuerpos de los creyentes resucitarán para reunirse con sus espíritus y entrar en el pleno y eterno disfrute del cielo. Por tanto, los incrédulos también resucitarán para enfrentar el juicio final y la condenación eterna. Los creyentes también comparecerán al tribunal de Cristo, 2 Corintios 5:10, porque es necesario que comparezcamos al tribunal de Cristo. Pero ese juicio para algunos o para ellos solo determinará grados de recompensa en el cielo, porque solo los incrédulos serán condenados eternamente. Entonces, para los amilenaristas, que sostienen ellos, que va a haber una comparecencia de los creyentes ante el tribunal de Cristo, pero solo para reprensión o recompensa con la salvación ya ganada. Y es en este momento entonces cuando comienza el cielo nuevo y la tierra nueva. Inmediatamente después de este juicio final comenzará el estado eterno y continuará para siempre. Esa es, hermanos amados, la esperanza que nosotros tenemos de habitar con Cristo por la eternidad y la eternidad. Amén. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Todavía nos quedan algunos minutos de programa. No sé si hasta el momento ha sido un poco complejo lo que hemos tratado. Si pueden ustedes comentarme, ya sea por el chat de la radio, como asimismo también por el WhatsApp de la iglesia. No tenga temor. Marcela Sepúlveda dice, también muchos que hicieron milagros y echaban demonios y dijeron Señor, Señor, pero nunca le reconocieron y a quien le amó y a quien le amó con todo su corazón y su fe nunca flaqueó, porque él pregunta, ¿habrá fe en la tierra cuando él venga? Son muchos los que han dejado de amar a Dios. Ciertamente, Marcela, muchos han dejado de amar al Señor. Y de hecho, los estándares de santidad planteados en el Evangelio, de pronto nosotros los creyentes no le damos la atención que quisiéramos. Dice Marlene, pero no se puede saber cuándo será la venida de Cristo. No se puede saber, Marlene, cuándo será la venida de Cristo. Algunos han intentado, mediante ciertos artilugios matemáticos, proféticos, hacer como un vaticinio de cuándo va a venir Cristo, pero han caído en fiascos históricos. Nunca, todos aquellos que han dado una fecha para la vuelta de Cristo se han equivocado tajantemente. El caso de William Miller, que mencionamos en el programa pasado, y de la misma manera los testigos de Jehová y Flor Rutherford, quien presidía a las congregaciones de los testigos de Jehová el año 1914. De hecho, Cristo no volvió y en 1814 se desencadenó el primer conflicto mundial conocido hoy como la Primera Guerra Mundial, y que tuvo efectos catastróficos sobre el mundo de ese entonces, con un saldo de muertos de sobre 20 millones de víctimas. Vamos entonces a hacer un resumen necesario de lo que hemos tratado hasta ahora. Las tres posiciones teológicas frente al milenio entonces se refieren a distintas posiciones teológicas respecto de Apocalipsis capítulo 20 del 4 al 9. El término, no lo mencioné antes, el término procede del latín millennium y significa entonces 1000 años. Mille, 1000 y annus, año. Se refiere a los 1000 años que se mencionan en Apocalipsis del 1 al 7, yo tomé del 4 al 9. Pasamos entonces ahora a hacer un resumen de lo que hemos venido tratando hasta ahora, de tal forma de que usted quede lo más claro posible de esta temática que estamos abordando. El premilenialismo entonces, el prefijo pre indica que se supone entonces que la segunda venida de Cristo precederá a la era de los 1000 años, es decir, antes del milenio. ¿Cuál es el diagrama que nos presenta el premilenialismo? Es el siguiente. Nuestra época, la que estamos viviendo, culminará con una
gran apostasía. De hecho, es una apostasía progresiva. Es decir, el mal viene en la sociedad enquistándose hasta llegar entonces a una etapa donde este mal sea irrefrenable. ¿Cuál es el orden que plantea el premilenialismo? El orden es el siguiente. 1, la segunda venida de Cristo, después el milenio, habrá entonces un juicio y la eternidad. Eso es lo que plantea más o menos el premilenialismo. En cambio, el postmilenialismo, el prefijo post indica que el segundo advenimiento de Cristo será posterior al milenio. ¿Cuál es el diagrama, el esquema que nos muestran los postmilenialistas? Nuestra época culminará, ¿cierto?, en un final de progresiva justicia y rectitud. Es como lo que dice Habacuc, y la tierra será llena del conocimiento del Señor. Por lo tanto, entonces, ellos hablan del milenio, la segunda venida de Cristo, el juicio universal y la eternidad. Ese es el esquema que plantean ellos. Y finalmente, el amilenialismo, ¿cierto?, el prefijo a, que significa sin, es decir, que no hay milenio literal. Ellos creen entonces, y están de acuerdo con los premilenialistas, que en nuestra época se va a caracterizar o se caracteriza por una creciente apostasía, siempre en auge hasta la segunda venida de Cristo. Cristo va a detener esta apostasía y este mal que se va a enquistar en el mundo, y Él le va a poner fin. Habrá entonces un juicio universal, y este es el esquema de ellos. Segunda venida de Cristo, juicio universal y eternidad. Muchos creen en esta idea, a muchos les acomoda este esquema que yo les estoy mencionando. Ahora bien, hay que guardar del error de suponer que los amilenialistas pretenden ser una suerte de vía media entre los pre- y post-milenialistas. Ellos tienen todo un bagaje doctrinal, todo un acervo de textos bíblicos que prueban lo que ellos creen. Ahora, es importante entender, hermanos amados, que estas escuelas ofrecen una gran cantidad de recursos escriturales para probar lo que ellos quieren. Me dice Marlene que está un poco complicado. Ciertamente que es complicado, Marlene, más porque tú eres una creyente un poco más nueva. Mi hermano Francisco nos dice: cada día la iglesia tiene que estar preparada. Jesús dijo que cuando venga se tomará a sí mismo. Amén, Francisco. Así es, mi hermano querido. Ahora, quiero terminar, porque ya me faltan poquitos minutos para completar una hora de programa, acerca del premilenialismo dispensacional. ¿Se acuerdan que lo mencionamos? Mencionamos 3 escuelas y esta. Y yo quiero, por favor, que pongan atención, porque yo entiendo que muchos se van a sentir identificados con este planteamiento escatológico. El premilenialismo dispensacional es la forma de premilenialismo que enfatiza que la historia está dividida en diferentes dispensaciones. Eso es lo que enseñó la famosa Biblia de S.I. Scofield, en su momento muy popular entre los evangélicos en los años 80. Por supuesto, todos los cristianos, no importa cuál sea su persuasión escatológica, están de acuerdo, ¿cierto?, en que hay algo de verdad en esto. El problema con este planteamiento acerca de las diferentes dispensaciones es que Dios se ha entendido de forma distinta en ciertos periodos de la historia. Sobre eso vamos a profundizar después. El dispensacionalismo, hermanos amados, de corte dispensacional, incorpora una idea que es relativamente nueva, que es el concepto de rapto de la iglesia. ¿Lo han escuchado ustedes? Ahora, yo quiero mencionar que para mí, rapto con arrebatamiento son 2 cosas distintas. Ahora, hay películas que se han dado, hay libros que se han publicado respecto de este concepto del rapto de la iglesia. El concepto de rapto de la iglesia es una idea del premilenialismo dispensacional que tiene 200 años de antigüedad. Es decir, antes de que hubieran estos señores con esta idea
de las dispensaciones, nadie creyó en el concepto de rapto de la iglesia. El concepto de rapto de la iglesia es un concepto escatológico relativamente nuevo, no tiene más de 200 años. Ahora, es importante enfatizar que la característica única y distintiva del dispensacionalismo es esta suerte de separación entre Israel y la iglesia. A esto se le llama distinción iglesia-Israel. Este es el punto que distancia más claramente el premilenialismo dispensacional de otras escuelas escatológicas y particularmente lo que se conoce como premilenialismo histórico, que fue el primer punto que tratamos de este estudio. Ahora, ¿tiene base bíblica el arrebatamiento? Sí tiene base bíblica. ¿Seremos arrebatados? ¿Seremos arrebatados? Pero ahora, decir que la iglesia será raptada no cabe dentro de los esquemas escatológicos. No cabe dentro de los esquemas escatológicos. ¿Cuáles son los rasgos fundamentales del premilenialismo dispensacional? Primero, la era eclesiástica es una era totalmente distinta y no anticipada en el plan de Dios. Es decir, la iglesia es un accidente. En toda su plenitud era desconocida e inesperada por los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, la iglesia, para estos hermanos que creen esto, es una suerte de paréntesis. Nosotros la iglesia somos un accidente de la historia de la salvación. Como segundo elemento del premilenialismo dispensacional, Dios tiene un programa separado y un plan distinto para Israel étnico, para los judíos, y otro para la iglesia. ¿Ha escuchado usted ideas como que se está construyendo el templo de Israel y que se van a dar inicio a los sacrificios levíticos? Bueno, eso es. Y algunos hermanos, con el mayor respeto lo digo, colocan la bandera de Israel y la bandera chilena. Algunos hermanos salen a orar y toman la bandera de Israel como si Israel tuviese algún derecho especial que la iglesia no tenga, ¿no, hermanos amados? La iglesia está compuesta por todos los convocados de las naciones. Punto tercero, y aquí voy a ir cerrando el programa hoy día, me van a quedar algunos temas pendientes, pero yo creo que es suficiente por hoy día. Dice: Cristo volverá secretamente de los cielos para arrebatar a los santos que aún viven. Esa es la primera fase de la segunda venida, es decir, Cristo viene, rapta a la iglesia, se la lleva, se producen arriba lo que ellos conocen o denominan las bodas del Cordero, ¿cierto? Ya mencionamos que hay una venida. Pasa la tribulación, o en medio de la tribulación, o antes de la tribulación, según como ellos lo conciban, viene Cristo nuevamente, por tercera vez, y se lleva a la iglesia. Por lo tanto, el concepto rapto secreto es una segunda venida, y la segunda venida bíblica, que está explicitada en la palabra, sería la tercera. ¿Me estoy explicando? Entonces, Cristo viene a resucitar los cuerpos de los santos ya fallecidos, que es la primera resurrección. Estos serán sacados del mundo antes de la gran tribulación. El juicio de los santos se efectuará en los cielos durante el periodo de los 7 años de tribulación, antes del retorno corporal de Cristo. Hay otros elementos que me han quedado ahí en el tapete, hermanos amados, pero no los vamos a mencionar porque creo que es suficiente. El tema yo mencioné que era muy denso. Escuche el programa nuevamente, que va a quedar alojado en Spotify, y comience a formular las preguntas que usted estime que son necesarias y ir despejando las dudas que eventualmente hayan quedado, hermanos amados. Les bendigo, les doy gracias por haberse conectado con nosotros y el Señor les guarde cada día y nos encontramos en